buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a ver, la película que os quiero comentar esta noche fue una película que he visto hace poco, aunque ya la tenía vista desde hace ya mucho tiempo. Yo vi este film cuando yo era un niño, junto con mis padres, y este film, digamos que es, se puede decir que es la respuesta al por qué yo voy escasamente hoy al cine hoy en día. Muchos de vosotros, de mis suscriptores, de comentarios que me ponéis en los vídeos de mis... en los comentarios de mis vídeos, lo que me ponéis es: Mario, ¿por qué no comentas más películas más de cine que estén actuales? Porque nos pueden llegar a interesar más, un poco más. Yo, después de ver, pues sinceramente esta tarde, cuando he llegado a casa, ver esta tarde cuál ha sido la cartelera que se espera para este fin de semana y los títulos que ya hay, pues la verdad es que os puedo decir así, sin temor a equivocarme, no quiero malmeter a ninguna productora de cine, ninguna distribuidora, pero tengo que ser sincero con vosotros y expresarlo. El panorama hoy en día es desolador. O sea, yo soy, para que me entendáis, un gran cinéfilo en el sentido de que no solo me gusta el cine clásico, también me gusta el cine moderno. Pero dentro del cine moderno yo creo que hay que ser selectivo. Y cuando las entradas de cine tienen un determinado precio, que tomarte un bol de palomistas te cuesta prácticamente casi lo que es la entrada de cine, cuando vas al cine y muy poca gente respeta la película porque muchos están hablando entre las butacas, entre medias, y tienes a lo mejor que llamarle la atención, sinceramente a mí hay películas que no me compensa ni gastarme el dinero ni molestarme en salir de casa e ir a verlas, porque sinceramente sé que a lo mejor pues, es posible que no me gusten. A lo mejor os puedo considerar con esta manera de hablaros un poquito más, un poco agorero o un poco exagerado, pero sinceramente el cine que hace hoy en día Hollywood, o que viene haciendo de pocos años para acá, muy pocos títulos me interesan, sinceramente. Hollywood ha entrado últimamente en una dinámica de franquicias, de repetir y repetir los mismos personajes una y otra vez, de poca originalidad, de no crear un estereotipo o un personaje nuevo al que dedicarle ya no a lo mejor una nueva franquicia, o dedicarle una saga completa o una secuela o una trilogía, sino que se dedican a sacar al mismo personaje con el mismo actor una y mil veces, lo cual yo ya, pues sinceramente ya estoy excesivamente cansado. Y bueno, pues me apetece que si yo quiero ir a ver esa película, pues espero 2 o 3 meses y me la puedo comprar en formato doméstico. Con esto no quiero decir que esté tirando piedras sobre las distribuidoras de cine, ni muchísimo menos, pero que sinceramente hay muy poquitas películas que hoy en día me puedan llamar la atención para ir a verlas al cine. Yo, a medida que me voy haciendo un poquito más mayor, ya tengo 40 años, voy siendo más selectivo, y si el tema de una película que me pongan no me interesa, pues sinceramente pues no me molesto en acercarme al cine. Por lo que cuesta hoy en día el cine, y realmente pues porque, oye, tenemos que esforzarnos, ya no solo en Hollywood, en toda clase de cine, en ofrecer un cine de más calidad y un poquito más original. Ya sé que después de más de 100 años de cine es muy complicado. Pero la película que os voy a comentar esta noche efectivamente pues da la respuesta al por qué no voy al cine a ver películas muy actuales. Hace poco fui a verla Ha nacido una estrella, con Lady Gaga y con Bradley Cooper, y me gustó muchísimo. La crítica la podéis ver, pero suele ser una entre muchas, y prefiero quedarme en casa viendo obras maestras indiscutibles, como os voy a comentar, o como fue por ejemplo mi anterior crítica, la de King Kong de Peter Jackson. Esta noche os voy a comentar una obra auténticamente brutal, bestial del cine de todos los tiempos, una película que por sus protagonistas, su director, su modo de filmar, ya ha pasado a la historia del cine como una de las grandes, no como película solo de western, también como película de aventuras, película hasta cierto punto biográfica, ya que el personaje que nos narra no es ni mucho menos, no se acerca a la biografía de lo que realmente fue el protagonista, pero sí que se puede decir que es una auténtica obra de arte cinematográfica en el más amplio de los sentidos. La película que os quiero hablar esta noche es, para mí, una de las más grandes películas de aventuras y de western que se ha filmado jamás, con unos personajes inigualables y con una calidad técnica y artística realmente portentosa. Yo le diría que es una obra, como lo dijo en su día José Luis García, es una obra catedralicia de la historia del cine y una de las más grandes películas que se han filmado jamás.
me tengo que quitar absolutamente el sombrero para hablaros de Murieron con las botas puestas, del director Raoul Walsh, de 1941, protagonizada por Errol Flynn y por Olivia de Havilland. Murieron con las botas puestas es una de las más grandes películas que se han filmado jamás, porque atesora, por así decirlo, ya no todas las virtudes que atesoraron al cine de los años 40, la época dorada de Hollywood, del Star System, sino porque realmente, pues, todas las virtudes, no voy a decir todas las virtudes, es que la película solo tiene virtudes. Se puede decir que es una de las casi pocas películas perfectas que yo he visto en mi vida. La película narra argumentalmente una biografía, hasta cierto punto un poquito cómica o inventada, vamos, no inventada, sino quiero decir desviada un poco de lo que es lo original, ya que Raoul Walsh y el guionista de esta película, la Warner Brothers, no quisieron ceñirse completamente y exhaustivamente a la biografía de lo que es uno de los personajes, una de las personalidades más grandes de la historia del cine norteamericano, ya no del cine norteamericano, sino de la historia de Estados Unidos, que es el general George Custer. El general George Custer fue el general que, uno de los más brillantes generales de la Guerra de Secesión norteamericana, y aquel general pues que protagonizó la indiscutible carga del séptimo de caballería contra indios, contra un ejército de 6.000 indios, en la gigantesca batalla, una de las más grandes batallas de Estados Unidos, de Norteamérica, llamado Little Bighorn. Seguramente, para aquellos que vivan en Estados Unidos, pues seguramente sabrán lo que fue perfectamente la batalla de Little Bighorn, encabezada por el general Custer. Al general Custer se le deben muchas de las grandes hazañas y proezas, ya no solo en la Guerra de Secesión norteamericana, sino también hazañas en contra de los indios, que eran realmente los auténticos americanos de aquella zona. Pero lo que yo me refiero al hablar de toda esta película es que el argumento no está plasmado única y exclusivamente en lo que es la biografía exhaustiva y clara del general Custer, sino que es una adaptación un poco bastante libre, ya que en 1941, cuando se filmó esta película, pues Estados Unidos estaba a punto de entrar ya prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, estaba evidentemente el mundo en guerra, y entonces Hollywood también, como productora, gran productora de Hollywood, productora de cine, lo que quiso fue quitar material bélico y sobre todo dramático a muchas de las secuencias y escenas que tienen. Pero el director que escogió la Warner Brothers para firmar esta gran superproducción de cerca de 2 horas y media de metraje fue el magnífico y estupendo director llamado Raoul Walsh. Si os he dicho que los grandes directores clásicos de la historia de Hollywood de los años 30, 40, 50, incluso los 60, pueden ser Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, William Wyler, pues sacad la lista y apuntar otro, del que no había hablado hasta ahora, y es el magnífico Raoul Walsh, uno de los directores más prolíficos que ha dado la historia de Hollywood en todos los tiempos. Llegó a filmar más de 100 películas, empezando como actor en el cine mudo. Fue precisamente su hermano, George Walsh, quien precisamente le metió en el mundo del cine. George Walsh, el hermano Raoul Walsh, pues empezó como actor en el cine mudo y tuvo la suerte, su hermano, pues de ser uno de los no actores principales, sino secundarios de aquella superproducción de la historia de los Estados Unidos llamada El nacimiento de una nación, dirigida por David Ward Griffith en 1916. Y Raoul Walsh fue precisamente uno de los secundarios en un pequeño papel que desempeña en esta película. Raoul Walsh también fue, posteriormente, debido a su talento, amigo de una de las más grandes familias de Hollywood, de actores y actrices, que fueron los Barrymore. John Barrymore, Ethel Barrymore. A lo mejor John Barrymore y Ethel Barrymore para vosotros, para muchos de vosotros los más jóvenes, no los conocéis. Pero si os digo el nombre de una chica, una actriz que se llama Drew Barrymore, que fue la niña de E.T., entonces sí que os suena entonces el apellido de Barrymore. Drew Barrymore, es decir, hoy en día, la actriz que ya es productora Drew Barrymore, es la nieta de John y de Ethel Barrymore. Es decir, dos de los más grandes actores del Hollywood de los años 20 del cine mudo y también de los años 30. Es precisamente su nieta. Raoul Walsh fue un gran amigo de los Barrymore en aquella época. Y se me olvidaba también, Ethel Barrymore, eran 3, John Barrymore, Ethel Barrymore y Lionel Barrymore, que no me confunda, que eran 3. Eran 3 hermanos, pero que Drew Barrymore es la nieta, creo que es la nieta precisamente de John Barrymore.
Hablando ya más de Raoul Walsh, os puedo decir que en sus más de 100 películas, muchas de ellas de cine mudo, aproximadamente unas 30 y pico, 40, si no mal no recuerdo, hasta 1964, pues filmó gran tipo de géneros de película, ya fueran de western, fundamentalmente western, de aventuras, de cine negro, comedias, dramas, algún que otro musical, pero sobre todo destacan algunos títulos que os voy a decir yo. Evidentemente murieron con las botas puestas. Para mí, si no es posiblemente uno de sus mejores títulos, se puede decir que es el mejor título que tiene Raoul Walsh. Luego también una película también protagonizada por Virginia Mayo y James Cagney, llamada Al Rojo Vivo, como el programa de televisión, una magnífica película de cine negro. Luego también una película bélica, estoy pensando cuáles son las más conocidas, a ver si las podéis conocer, si las podéis sonar. Por ejemplo, Objetivo Birmania, rodada también en los años 40 junto con Errol Flynn. El Club Social de Cheyenne, un magnífico western. Es que fueron tantas las películas que rodó Raoul Walsh que realmente su filmografía es grande y selecta. ¿Qué os puedo decir sin más de Errol Flynn y de Olivia de Havilland? La verdad es que ellos dos protagonizan una de las parejas más singulares del cine norteamericano de los años 30 y principios de los 40. Solo hicieron 3 películas juntos, pero las 3 han pasado a la historia del cine como 3 grandes obras maestras, que fueron Robin Hood, es decir, Robin de los Bosques, en 1938, dirigida por Michael Curtiz, El Capitán Blood, una de las mejores películas de piratas de la historia del cine, no mejor que El temible burlón, ojo, y Murieron con las botas puestas, la que yo considero que fue la última, en 1941, y para mí la mejor de las 3, sin duda alguna. De Errol Flynn se puede decir que es ¿cómo os diría? Es el Stewart Granger de los años 30 y el Harrison Ford de los años 30. Es decir, él era, por así decirlo, en los años 30 y principios de los 40 como el gran héroe de películas de aventuras. Él pues protagonizó el clásico Robin de los Bosques, protagonizó muchísimas películas más de aventuras. Tenía una muy mala fama dentro de Hollywood de demasiado aventurero, demasiado mujeriego, alcohólico, drogadicto, le achacan muchas cosas. La verdad es que la historia de Errol Flynn es una historia llena de altibajos en su vida, ya que era gran bebedor, muy mujeriego, y la verdad es que era, por lo visto, según cuentan las malas lenguas, todo un espectáculo en las fiestas de Hollywood. Pero lo que cabe decir es que Errol Flynn era un personaje, era un actor con un carisma, empezó como estrella, pero se convirtió en un gran actor porque empezó con un carisma realmente desbordante. Es decir, la interpretación que tienen Murieron con las botas puestas es realmente impresionante. Se puede decir que yo creo que prácticamente Errol Flynn nació para protagonizar Murieron con las botas puestas, porque aunque al principio de la película le vemos como haciendo muchas payasadas, como en ¿cómo os puedo decir? Como en el resto de películas suyas, como en Robin Hood, como en Capitán Blood, personajes más desenfadados. A medida que va avanzando la película, y debido al arco dramático del mismo personaje, la verdad lo que hace al personaje del General Custer, interpretado por Errol Flynn, es sin duda los juegos de miradas que tiene, las poses, la manera que tiene llevar el uniforme. Hay que reconocer que Errol Flynn era un actor físicamente muy atractivo, que se puede decir que sabía llevar muy bien los trajes, las americanas. Era un hombre muy elegante, todo lo que se puede decir. Es decir, sí que Hollywood en los años 30 buscaba físicos, buscaba rostros, buscaba caras, igual que Olivia de Havilland. Olivia de Havilland fue su pareja cinematográfica en 3 películas, solo 3 películas. Pero hay que reconocer que a Errol Flynn se le achacaron muchísimos amoríos dentro y fuera de la pantalla. Se puede decir que fue un gran rompecorazones dentro del Hollywood clásico, tanto dentro como con los hombres como con las mujeres, aunque yo creo que eso ya es una leyenda urbana. De Olivia Havilland, ¿qué os puedo decir? Que es uno de los iconos todavía vivos de la historia del cine. Olivia Havilland es una de las 4 supervivientes de Lo que el viento se llevó, interpretando a Melanie Hamilton. Aquí interpreta a la hija de uno de los generales, precisamente, del ejército de los Yankees, al que pertenecía precisamente el general Custer, que termina casándose precisamente con el personaje de Errol Flynn, terminan enamorándose, una historia de amor muy breve dentro de la pantalla, porque son pocas las ocasiones en las que Olivia de Havilland sabe en la película, pero las frases, las oraciones y los diálogos que tienen son realmente inolvidables, como ahora mismo comentaremos. Se puede decir que la química que hay entre Errol Flynn y Olivia de Havilland
fue desde el Capitán Blood y desde Robin de los Bosques tan sumamente fuerte que en Murieron con las botas puestas prácticamente el director Raoul Walsh no tuvo que esforzarse en dirigirlos, sino que ellos, como ya se conocían anteriormente, ya sabían perfectamente cuáles eran las virtudes y los defectos que tenían a la hora de interpretar sus papeles. Olivia de Havilland pues era un rostro muy aniñado, muy sencillo, era la típica belleza, se puede decir la típica belleza sureña, rellenita de cara, pero también llena de cierto atractivo, es decir, era la época en la que Hollywood pues no le daba vergüenza mostrar estereotipos de chicas, por ejemplo, más gorditas o más rellenitas. Olivia Havilland lo era, pero la verdad es que tenía un atractivo realmente arrollador. Se puede decir que Olivia Havilland siempre fue, o pocas veces fue, una gran protagonista o una de las grandes estrellas del cine norteamericano, ya que siempre estuvo casi a la sombra de otras, como por ejemplo su hermana Joan Fontaine, la protagonista, por ejemplo, de la película Rebecca, de Alfred Hitchcock. A Joan Fontaine y Olivia Havilland eran hermanas y siempre se llevaban muy mal. En el momento en el que Olivia Havilland recibió el Oscar por La heredera, dirigida por William Wyler, Joan Fontaine la cogió tal envidia que ya no quiso volver ni a dirigirla la palabra. Eran dos hermanas y tenían una rivalidad muy grande dentro de Hollywood. También en esta película tenemos un guiño magnífico a Lo que el viento se llevó, en el personaje de Hattie McDaniel, que fue la primera actriz de color en llevarse un Oscar por Lo que el viento se llevó, en el papel de Mami. Pues precisamente vuelve a repetir, no con el mismo nombre, pero sí que vuelve a repetir otro papel muy similar, el que lo hace prácticamente igual de bien. O sea, Hattie McDaniel en esta película está realmente también fabulosa en ese pequeño papel que se le atribuyó, que Raoul Walsh le atribuyó. Pero hablando ya más del argumento de la película, la verdad es que la película comienza desde que el soldado, o se puede decir el cadete George Custer, Errol Flynn, ingresa en West Point, que es la academia militar más famosa que hay en Estados Unidos, aproximadamente en 1857, hasta prácticamente su fallecimiento en la gran batalla de Little Bighorn. Al principio se le muestra pues como un estudiante bastante dejado, que no tiene ganas de aprender, pero eso sí, lleno de una intuición, lleno de una iniciativa y lleno sobre todo también de unas ganas por comandar batallones que muy pocos de sus compañeros demostraron. La verdad es que su ascenso, por así decirlo, desde teniente con pocos méritos hasta general es prácticamente, en la película, si la veis, es prácticamente algo accidental, pero prácticamente se puede decir que gracias a él y comandando diversas facciones de caballería, va ganando una serie de batallas hasta que se le condecora, hasta que se le reconoce como el gran general que es, condecorándole como un auténtico héroe de guerra, incluso cuando termina ya la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero claro, muchas de las facetas que tenía el general George Custer en ese momento, interpretado magníficamente, ya os digo, por Errol Flynn, es que después de haber estado tantos años al frente, la guerra para él es como una especie de droga. Es decir, necesita estar en batalla, necesita vivir esa tensión constante. Hay una secuencia realmente prodigiosa en la película en la que Olivia de Havilland, su pareja, va a pedir al gran general de los Estados Unidos que le vuelva a entrar al servicio activo al general Custer, ya relegado ya a coronel, porque bueno, ya la guerra de secesión ya había terminado, y que por lo tanto, porque se está dando a la bebida, está como diciendo necesito entrar en acción, y cuando le llega una carta precisamente a su casa diciéndole que él se va a incorporar para parar el avance de ciertas facciones de indios, es cuando él vuelve otra vez a entrar en toda esa acción de una manera mucho más, con mucha alegría, con mucho optimismo, debido a que él es lo que él siente en su haber, es decir, él lo que siente es la guerra, la batalla, no la crueldad, sino él lo que quiere es el heroísmo del combate. Entonces cuando llega a Little Bighorn, pues directamente, cuando llega a Little Bighorn, es decir, a Fort Lincoln, para evitar el avance de las tropas indias, se encuentra con muchos de los aspectos de la sociedad con el que no él contaba, con las grandes corrupciones políticas, se enfrenta con los acuerdos que hubo entre los blancos y los indios, evidentemente intentando engañar a los indios para ir poco a poco ocupando sus terrenos.
y debido pues a una serie de motivos políticos, pues para que las tierras de los indios fueran invadidas, y con un motivo que era de que en esas tierras de indio había oro y que habían encontrado oro, muchos blancos empezaron a inundar, se puede decir, tierras de los indios con su presencia, cuando se había firmado anteriormente un tratado entre el general Custer y Caballo Loco, interpretado por Anthony Quinn, es decir, el jefe de los indios, para que evidentemente pues no se pudieran lógicamente invadir las tierras de los indios. Entonces, cuando él se da cuenta de que ha habido poderes fácticos, poderes políticos, que han echado por tierra todo el tratado que él hizo, él intenta enmendarlo yendo hacia el campo de batalla y enfrentándose a 6.000 indios en esa gran batalla heroica que fue Little Bighorn, que por desgracia acabó con su vida. Eso es lo que realmente es a grandes rasgos la película. Pero durante las 2 horas y 20 pues nos encontramos con magníficas y maravillosas secuencias, como aquella secuencia en la que, por ejemplo, el general Custer, interpretado por Errol Flynn, conoce a un soldado que es inglés, que se ha incorporado al ejército norteamericano, y que es compositor de una de las melodías más conocidas dentro de Estados Unidos. Si algún norteamericano me está viendo, o alguien que vive en Norteamérica, conocerá la canción de Gary Owen. Se titula así, Gary Owen, que es precisamente la canción o la melodía que acompañaba al 7º de caballería precisamente cuando iba a entrar en combate. Seguramente a lo mejor muchos de vosotros no conocéis, pero si lo ponéis, por ejemplo, en YouTube o en Internet y cogéis la balada, que es una pequeña balada, una pequeña melodía, Gary Owen, seguramente os vendrán a la mente muchas de las grandes melodías, muchas de las grandes secuencias de otras películas del oeste en el que se ha utilizado muchísimo todo ello. Otras de las grandes secuencias y de los diálogos que tiene, porque tiene unos diálogos absolutamente magníficos esta película, es por ejemplo aquella cuando Olivia de Havilland, cuando Errol Flynn, cuando el general Custer, todavía siendo un soldado, un teniente, la está cortejando, y le dice: es que yo perdón, me tengo que ir al frente a combatir, y por favor, no me olvides, tengo que coger un tren. Y le dice Olivia Havilland, le dice: no te preocupes, el tren no te espera, pero yo sí te esperaré. Como diciéndole: mi amor siempre será eterno por ti, y yo podré seguir contigo cuando tú vuelvas aquí a mi lado. Y otra gran, se puede decir, frase al final de la película, que es como si los dos tuvieran dos frases no antagonistas, pero inolvidables dentro de lo que es la película, es cuando al final de la película, cuando él sabe que sabe que en esa gran batalla de Little Bighorn él va a fallecer porque encabeza 600 soldados en contra de miles y miles de indios, le dice al personaje de Olivia Havilland, le dice el general Custer, Olivia Havilland le dice: fue un gran placer haber paseado contigo en todo lo que ha sido mi vida. Mi vida fue un gran paseo contigo. Y es cuando ellos dos se funden en un gran abrazo, vale, así me sale, en un gran abrazo. Cuando Errol Flynn sale de la casa donde ellos viven, cierra la puerta y Olivia Havilland sabe que ya nunca más le volverá a ver vivo. Y entonces cuando ella, en un plano estupendo, en un plano general de la habitación, ella precisamente en el centro del plano, como si de una obra teatral se tratara, ella se desploma completamente desmayada. Es decir, es como un final, como un tanto, digamos, operístico, ¿eh? Es decir, los detalles que tenía visuales ahí Raoul Walsh destacaban por su magnificencia. El cine, en realidad, de Raoul Walsh siempre tuvo muy buena economía narrativa. Supo narrar acontecimientos y secuencias en muy poquitos planos. Es decir, en eso se puede decir que prácticamente igualaba a John Ford en el magnífico uso de la economía narrativa, ya que en pocos planos sabía transmitir fuerza en un plano para darle emoción. Por ejemplo, en el momento en el que Olivia de Havilland se desploma directamente ante la marcha de Errol Flynn, pues es un plano pues muy teatral, pero a la vez quiere decir que ella ya está completamente desconsolada, que ya no puede volver a verle vivo. Entonces evita cualquier tipo de primer plano con lágrimas, sino que directamente lo que hace es no un primer plano, sino un plano general, ella desmayándose. Hay un gran ejemplo de la economía narrativa. Luego también tiene grandes secuencias de cabalgadas. En esta película pues seguramente se utilizaron aproximadamente unos 300-400 jinetes. Por ejemplo,
Para que os hagáis una idea, en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, también se utilizaron 500 caballos en la cabalgata de los jinetes de Rohan, pero ese tipo de cabalgadas, todo ese tipo de manejo de grandes masas de caballería ya se había hecho anteriormente en películas como en Murieron con las botas puestas, en donde Raoul Walsh, la cámara de Raoul Walsh, sabe enfocar magníficamente bien pues cargas de caballería, cargas incluso de indios. Hay un plano muy parecido del Retorno del Rey, donde se ve que todo el horizonte está plagado de jinetes de Rohan que están bajando la llanura hacia Minas Tirith, hacia los campos del Pelennor. Pues prácticamente se puede decir que es casi clavado a cuando Caballo Loco, Anthony Quinn, el líder de los indios Sioux, está comandando la batalla de cientos y cientos de jinetes que van precisamente en busca del séptimo de caballería para derrotarlo. Se puede decir ahí que Peter Jackson sí que obtuvo visualmente un punto de vista muy Raoul Walshiano, por así decirlo, para, evidentemente, visualizar la carga de los Rohirrim. Pero bueno, que copie Peter Jackson o que homenaje, por así decirlo, a los clásicos no es ni muchísimo menos una novedad, como se incluso os había explicado ya en el King Kong que rodó, haciendo un homenaje a la película del 33. La verdad es que luego otros aspectos técnicos que tiene la película, como son la magnífica fotografía de en blanco y negro, el diseño de producción, todos son decorados muy buenos, grandiosos, llenos de detalles, responden a cómo trataba o cómo entendía Hollywood el arte y la dirección artística, el diseño de producción en los años 30 y en los años 40. Las producciones pues se rodaban casi íntegramente en decorados y en el que el decorado tenía un protagonismo propio. Por ejemplo, todas esas llanuras de West Point, donde está rodado al principio de la película, donde hay otra magnífica secuencia donde, recién comenzada la guerra, en West Point pues había de todo, había sureños, había yanquis, y como uno de los generales, por así decirlo, separa ambos bandos de los que eras del norte y de los que era el sur, despidiendo a los del sur porque marchaban precisamente a las zonas del sur porque había estallado la guerra de secesión. Es una escena fuerte, pero que visualmente está muy conseguida por parte del director para darnos cuenta en el terreno fangoso donde vamos a empezar a pisar. Pero sinceramente Raoul Walsh sí que en esta película no se decanta, aunque el general Custer fue un héroe de guerra de la guerra de secesión del bando de los yanquis, lo que hace no es un heroísmo a favor de un bando y en contra de otro, porque si la película iba a ser estrenada en 1941, no quería que medio Estados Unidos, evidentemente, se le echara encima por haber perdido la guerra. No es como aquí en España, que, bueno, se hacen las películas, los parece que los hacen basándose en una ideología y a los de otra ideología parece que ahí se queden, ¿no? Aquí la verdad es que en Estados Unidos se puede decir que cuando se trata la guerra de secesión se hace de una manera lo suficientemente delicada para que nadie se sienta ofendido. Y además es que la dirección también tiene mucho que ver en esto, ya que al general Custer, un héroe del ejército yanqui, se le pone también como un héroe para ellos, pero también como si fuera un cúmulo de virtudes, pero también no deja de entrever sus defectos. Es decir, es excesivamente dejado, es contestón, es una persona, ¿cómo os puedo decir? No es un gran cúmulo de virtudes, para entendernos. Es muy dejado, es en el sentido, por ejemplo, de que él es una persona profundamente indisciplinada, no hace caso constante a sus superiores, los degrada. Muchas de las partes que tiene la película es poner en duda constantemente el personaje del general Custer, pues todas aquellas órdenes que iban dando y del que él no estaba de acuerdo. Incluso al final de la película, bueno, casi al final se le convoca prácticamente un consejo de guerra. Es decir, en lo que se refiere a la dirección, Raoul Walsh sí que está bastante pendiente para no dejar que ninguno de los dos bandos de esa guerra civil, de esa guerra de secesión en Estados Unidos, pues sea el leitmotiv de la película, ni los motivos de uno ni los motivos del otro. Es decir, políticamente es bastante correcta. Por ejemplo, no se menciona que la guerra de secesión fue precisamente, o el motivo principal fue la liberación de los esclavos. La liberación de los esclavos negros, que muchos de los irlandeses, escoceses, holandeses e ingleses por parte de las colonias que tenían en África fueron llevados a Estados Unidos para la explotación, pues en los campos, para la recolección del algodón en los campos de allí de Estados Unidos del sur, y que en el norte pues eran tratados
completamente de una manera distinta. En el norte, pues no eran los esclavos, pero la gente de color eran tratados con mucho más respeto, como se ve precisamente en el personaje de Olivia de Havilland con ellos. Los tienen a su servicio, pero evidentemente se les trata de una manera completamente distinta. No son objeto de latigazos, de apaleos, y no están vistos como una degradación de la sociedad, que fue precisamente el motivo principal de la guerra de secesión en Norteamérica. Pero ya, esquivando ya todos estos temas, pues se puede decir que también, por ejemplo, Murieron con las botas puestas, pues también choca frontalmente lo que es el personaje del general Custer, como os estoy diciendo, con la corrupción política que había después de la guerra de secesión. Y es que después de la guerra de secesión también Estados Unidos también todavía estaba en continua expansión, por así decirlo. Y todos aquellos terrenos a los que estaban los indios y que eran evidentemente sus tierras, no quiso el general Custer violar ninguno de los tratados que él realmente hizo con los líderes de los indios. Esto también se muestra claramente en la película, pero se le adelantan, por así decirlo, los poderes del sistema, los poderes fácticos, la corrupción política, en donde una serie de personas pues se inventan estratagemas para violar esos tratados con los indios y provocar matanzas incluso de blancos. Iban incluso en contra de ellos mismos, por así decirlo, el sistema de Estados Unidos en contra de ellos mismos, con tal de abarcarlos más, con la mayor cantidad de terrenos posible. Es decir, sí que la película sí que incide políticamente en eso, en el que se les trató muy mal a todos los indios. Por ejemplo, hay una frase muy célebre de la película, cuando Errol Flynn, ya prácticamente al final de la película, le dice a su compañero inglés, el de la balada de Little Bighorn, de Jerry Owen, le dice: usted aquí no es norteamericano, usted es inglés, si quiere puede irse. Y le dice el inglés, que ya se ha nacionalizado norteamericano, dice: General Custer, o mejor dicho, Coronel Custer, porque en ese momento ya era coronel, cuando estaba ya en Fort Lincoln, dice: los únicos americanos que hay aquí son los que están detrás de esa colina, esperando a dentro de pocas horas invadirnos y llenar todo esto de caballos y de cadáveres de hombres blancos. Y claro, Errol Flynn, el general Custer, dice: pues en cierto modo usted tiene razón, ya que todos ellos, los americanos y los ingleses, son hijos de europeos. Aunque hayan nacido en Norteamérica, son hijos de europeos. Sus padres, sus abuelos eran hijos de europeos. Pero evidentemente los oriundos de Norteamérica, es decir, los oriundos de allí, eran los auténticos indios que estaban allí. Entonces, es decir, los que habían nacido allí. Por eso le dice: es que los auténticos americanos que están aquí no son ni usted ni yo, son los que están detrás de la colina. Es decir, son toques políticamente algún tanto incorrectos, políticamente incorrectos, pero que le dan ese saborcillo y ese gustillo a la película, en el que dices: pues tiene razón en este momento, y la película nos hace abrir los ojos en ese sentido. La verdad es que Murieron con las botas puestas, tanto argumental como técnicamente, es una película llena de momentos cumbre en la historia del cine. El descubrimiento de la balada de Jerry Owen, la cabalgada del séptimo de caballería, esa magnífica puesta de sol del séptimo de caballería avanzando hacia las colinas de Little Bighorn, todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión, la ascensión poco a poco del general Custer. Hay, la verdad es que secuencias donde Errol Flynn está realmente magnífico, sobre todo cuando entra en la taberna donde no quiere que la gente beba. No quiere que la gente beba para que su séptimo de caballería esté, por así decirlo, en todo momento lo más saludable posible para entrar en combate, y destroza todas las botellas de alcohol que hay. Llegando casi a las manos con el dueño, por decirles que usted es el que ha provocado, que mis soldados puedan incluso emborracharse, y esto es lo que lleva a la degradación. Es decir, el personaje del general Custer, Errol Flynn, se comporta o empieza a comportarse aquí como realmente se comportaban sus generales cuando él era un soldado en West Point. ¿Qué os más puedo decir? Podría estar hablando pues durante muchísimo tiempo de una película tan magnífica como es Murieron con las botas puestas, una auténtica maravilla del séptimo arte, una película sencilla en lo que es la linealidad del argumento, pero llena de espinas, llena de poliedría, por así decirlo, en pequeñas tramas y subtramas que van enriqueciendo el personaje del general Custer y el por qué llegó a ser realmente un héroe. En algunas secuencias, descafeinándole, quitándole importancia, la película es, en lo que se refiere a la guerra de secesión, políticamente muy correcta,
pero en lo que se refiere a la invasión de los terrenos de los indios políticamente muy incorrecta, como denuncia lo que se había producido, ahí Raoul Walsh sí que supo jugar muy bien con los tiempos, interpretativamente brillante, y es una película, es un auténtico clásico, una auténtica obra catedralicia del cine, de la historia del cine, que no os podéis perder bajo ningún concepto. Para mí la mejor película de otro de los maestros del cine clásico de Hollywood, que fue Raoul Walsh. Murieron con las botas puestas. Un auténtico clásico que espero que veáis, que me comentéis aquí, la caja de comentarios, que os suscribáis al canal, que lo compartáis todo lo que pueda ser posible, porque aquí tenéis un auténtico clasicazo, una auténtica obra de arte cinematográfica, que es como se entendía el cine en los años 30 y en los años 40 en Hollywood. Una época ya irrepetible. Y el por qué prefiero quedarme en casa viendo películas como esta al ir al cine a ver enmascarados, monstruos o niños diciendo tonterías. En fin, cine adulto, del bueno, de aventuras, un gran western, una película pseudo-biográfica, pero eso sí, un auténtico clásico y una obra de arte de principio a fin. Murieron con las botas puestas de Raoul Walsh con Errol Flynn y Olivia de Havilland. Que la disfrutéis. Hasta mañana.